Buenas tardes, estamos en Segovia, en el penúltimo día de 2013, para realizar una pequeña entrevista sobre la doctrina social de la Iglesia a don Ángel Galindo, que está a mi lado. Buenas tardes, don Ángel. Buenas tardes, David. Don Ángel Galindo es un sacerdote segoviano, nacido en Fuentesauco de Fuentidueña, y también con raíces y con casa en San Rafael, que me consta, y tiene una amplísima trayectoria en el mundo de la moral socioeconómica. Precisamente, este libro, de título homónimo, el mismo título, es su obra más conocida entre las más de 20 que ha publicado. Don Ángel es doctor en teología por la Universidad Lateranense de Roma, es catedrático de teología moral y desde hace más de 2 años es el rector de la Universidad Pontificia de Salamanca. Además de todo ello, ha sido fundador y es profesor de la Escuela de Teología de Segovia, que es donde estamos ahora mismo, y, entre otras muchas responsabilidades, es miembro del comité ético de una de las principales empresas españolas, el mayor banco español en este momento. Hay que decir también que el Adelantado de Segovia publica un artículo suyo todos los domingos sobre actualidad socioeconómica y es, sin duda alguna, uno de los mayores especialistas mundiales sobre la doctrina social de la Iglesia, y por eso lo hemos querido tener aquí hoy con nosotros. Don Ángel, es un placer contar con usted. Muchas gracias por haber hecho un hueco en su agenda para tan modesta entrevista. Yo lo agradezco también porque el poder hablar es una suerte que no todo el mundo tiene y poder transmitir lo que uno piensa es una riqueza para mí. Pues empezamos con la primera pregunta, que es la más inmediata, las definiciones. ¿Qué es la doctrina social de la Iglesia y qué relación tiene con la llamada economía del bien común? La doctrina social de la Iglesia es el pensamiento de la Iglesia sobre cuestiones sociales. Nace y tiene su raíz en el Evangelio, en la Sagrada Escritura, y los papas, también los obispos, pero especialmente los pontífices, lo redactan en lo que se llama una colección de encíclicas, a través de las cuales quieren dar respuesta o animar a los cristianos y a los hombres de buena voluntad a dar respuestas a los problemas sociales que van apareciendo en cada tiempo. Nace en el siglo XIX y continúa, o los papas continúan, exponiendo este pensamiento para dar respuesta a las cuestiones sociales desde el ámbito de la moral cristiana y desde la moral natural. ¿Y por qué la Iglesia propone una doctrina social? ¿La Iglesia está implicada con los temas sociales? Efectivamente, los problemas sociales modernos, actuales, surgen en el siglo XIX cuando la industrialización deja a muchos europeos y de todo el mundo, pero en concreto en el siglo XIX, en la miseria. Al dejarlo en la miseria hay 3 movimientos que quieren dar respuesta a esos problemas. Uno es el liberalismo, que quiere dar respuesta desde la ley del más fuerte y potenciando la libertad. Otro es el colectivismo, que después se llamará socialismo-marxismo, que quiere dar respuesta buscando la igualdad, pero lo hace desde la lucha de clases y la dictadura del proletariado. Y surge otro grupo, que es el grupo humanista, que es la Iglesia, que quiere dar respuesta a esos problemas creando hospitales, creando escuelas, creando obras de beneficencia, y a partir de ahí nace el pensamiento social cristiano, el pensamiento de la doctrina social de la Iglesia en el siglo XIX, con esa finalidad de dar respuesta a los problemas urgentes del ámbito social, como es el paro, es el mundo del sindicalismo, es el mundo de la pobreza, de las 16 o más horas a las que se veían obligados a trabajar en el siglo XIX, etc. Muy bien, entonces desde el siglo XIX hasta ahora le han pasado casi un siglo y medio, ¿no? Y ya aparecen unas 13 encíclicas o documentos que analizan esta problemática y intentan dar soluciones o abrir al oyente y al lector a una solución. ¿Y en el mundo actual, en el mundo de hoy, qué puede aportar la doctrina social de la Iglesia? Pues puede, y de hecho está ofreciendo líneas nuevas de solución de problemas. Por ejemplo, en el ámbito político está potenciando lo que se llama la sociedad participativa, puesto que nos damos cuenta que los estados son muy intervencionistas, muy verticales, muy estatalistas y no dejan actuar al pueblo, y está potenciando ONGs, voluntariados, lo que llamamos la sociedad participativa o el tercer sector. Ese es uno de los elementos. Otro de los elementos, pues a través de Cáritas, a través de instituciones tanto eclesiales como incluso laicas, la doctrina social de la Iglesia está sirviendo de
actitud crítica y de pensamiento crítico en los lugares donde estas instituciones están trabajando. Y en el ámbito político, por ejemplo, lo que se ha llamado la democracia, estoy pensando en Latinoamérica. Latinoamérica, la mayor parte de las democracias más sanas que han existido en toda Latinoamérica se han inspirado en el pensamiento social cristiano, en la doctrina social de la Iglesia. Hoy estamos en crisis, es indudable, todos lo sabemos, todos la sufrimos. ¿Cuáles han sido las principales aportaciones de la Iglesia en materia socioeconómica en la actual crisis? ¿Y cuál es la visión de la Iglesia sobre la crisis actual? Bueno, hay un ámbito en el que la Iglesia ha participado, que ha sido el de impulsar a las familias que den respuesta a parte de la crisis, sobre todo la que sufren los parados. Se puede decir que la institución que más ha resuelto problemas de la crisis y del tema de los parados ha sido las familias, las propias familias u otras familias que han acogido a personas que estaban en situaciones débiles. A través de instituciones como Manos Unidas y Cáritas, en España es conocido la labor de Cáritas, pero a nivel internacional es muy conocido los proyectos de desarrollo que tanto Cáritas como instituciones religiosas, me refiero a religiosas femeninas, religiosos masculinos, que están en el tercer mundo y están promoviendo la acción social con acciones tan sencillas como potenciar la creación de pozos para sacar agua y para que la gente pueda beber o pueda regar y de esa manera pueda potenciar la agricultura. En el ámbito político, la Iglesia está aportando a través de sus escuelas de política, sobre todo estoy pensando en Italia, en Estados Unidos, está aportando una conciencia crítica sin necesidad de que ella se convierta en un partido, una conciencia crítica para que la democracia esté valorada. Podríamos decir que ante la crisis la Iglesia se sitúa en un ámbito de pensamiento, de una propuesta humanista, pero al mismo tiempo también se sitúa en un ámbito práctico a través de las instituciones que dependen de ella, como Cáritas, o a través de otras instituciones que aunque no dependen de ella, la Iglesia puede ayudar. Ante la crisis, la Iglesia, como acaba de decir el Papa Francisco, dice que es un escándalo. Es decir, los que han creado la crisis han sido los ricos, han sido aquellos que han promovido la corrupción en este mundo a nivel internacional y los grandes sufridores de la crisis, como siempre ha sucedido en la Iglesia. Son los pobres. El Papa Francisco está insistiendo mucho en esta dimensión y por tanto ante la crisis la Iglesia, tanto en Caritas in Veritate como en la última encíclica Evangelii Gaudium de este Papa, lo está considerando como un escándalo a la que hay que solucionar y que hay que solucionar con un reparto y un compartir los bienes de una manera mucho más equitativa. O sea, la economía del bien común, en definitiva. La economía del bien común como punto de partida y también la economía del compartir, las dos cuestiones. Bueno, ahora hagamos un poco de crítica, porque también es una cosa que está un poco en la calle, ¿no? Y le digo porque es evidente, es claro que hay una visión bastante extendida entre los no creyentes, e incluso entre muchos católicos, de que hay una diferencia entre la jerarquía de la Iglesia y los cristianos de base en cuanto al compromiso social. Entonces, parece o se entiende que en esta visión, que la jerarquía, bueno, como que se desentiende, está por encima del compromiso, mientras que el trabajo y la realidad le corresponde a los fieles de a pie. ¿Es cierta esta visión, esta diferencia, y en qué medida ha ocurrido antes o ocurre ahora? Bueno, eso es lo que podemos ver en España y no siempre. El obispo que a mí me ordenó, que vivía aquí al lado, a don Antonio Palenzuela, vivía en un piso de 90 metros, vivía solo, no tenía ni siquiera una criada para alimentarles, se hacía la comida como podían solo, venía una señora a limpiarle la casa los sábados y se puede decir que era un hombre pobre y desde su pobreza no solamente repartía lo que tenía porque no tenía nada, sino que su pensamiento social fue muy fuerte. Por eso digo que no siempre. Lo que sí que es verdad ante tu pregunta es que en el campo práctico quien de verdad mueve las acciones sociales y promueve la búsqueda de la igualdad y la búsqueda de la libertad en las sociedades por parte de la Iglesia son los laicos y seglares. Además, la doctrina social de la Iglesia va dirigida a ellos fundamentalmente, aunque también a toda la jerarquía, pero son los que están directamente implicados en la cuestión social, como son los trabajadores, cristianos trabajadores y también trabajadores no cristianos,
los que están en el mundo laboral, están en el mundo del deporte, el mundo de la naturaleza, el mundo de la agricultura, los que tienen que dar respuesta. Es decir, los responsables de dar respuesta a los problemas sociales de una manera directa, efectivamente, son los laicos y seglares. No obstante, tanto el mundo clerical o el mundo de los obispos se sitúan en el ámbito más de la evangelización y de la promoción crítica de esas situaciones. Yo tengo que decir que los grandes pensamientos sociales que se han extendido han nacido precisamente en el ámbito de la jerarquía. También ha habido filósofos cristianos, pensadores cristianos que se mueven en ese ámbito, pero la enseñanza social de muchos obispos que pueden encontrar los oyentes en los boletines oficiales de las diócesis o en las encíclicas que antes señalábamos, es muy amplia la enseñanza social de los obispos. Lo que sucede es que, a mi modo de ver, hay una falta de conexión entre lo que los papas y los obispos dicen y reflexionan y después del gran pueblo. Falta lo que yo llamo las instancias intermedias, catequistas, educadores, profesores, sacerdotes, que conociendo el pensamiento social cristiano lo transmitan al pueblo más sencillo y que más está comprometido en la realidad social. Muy bien, y ya casi para finalizar, háblenos de usted, de su experiencia como dentro del mundo de responsabilidad social corporativa de la empresa. Usted, entre otras labores, forma parte de un comité ético del principal banco del país, del Banco de Santander. ¿Qué se hace allí? ¿Realmente a las grandes empresas les importa la responsabilidad social corporativa? ¿Hay ética en las empresas? Bueno, en primer lugar, un fondo ético es igual que otros fondos que tiene el banco. Es un fondo donde hay gente que quiere meter dinero, quiere invertir para tener unas ganancias. Y se llama ético porque el banco asegura a ese cliente que va a invertir el dinero que recibe, lo va a invertir en empresas éticamente responsables. Es decir, no lo va a invertir en armamento, no lo va a invertir en temas de aborto, no lo va a invertir en temas de corrupción, en temas antiecológicos, sino que lo va a invertir en empresas éticamente responsables. Yo formo parte de un comité ético que estoy encargado de analizar qué empresas de las que a mí el banco me propone, y dado que hay personas que quieren invertir en ellas, qué empresas son moralmente responsables, éticamente responsables y cuáles no. Tenemos que estudiarlas, nos reunimos cada 3 meses. Somos 5 especialistas en ética, hay otros especialistas de la gestora del banco, que son los que mueven la cuestión del dinero. Cuando descubrimos que una empresa que está en ese fondo ético es corrupta, automáticamente la eliminamos y el dinero lo sacamos automáticamente de ahí y lo invertimos en otra empresa que sea viable. La primera experiencia que a mí me llamó mucho la atención fue que en una de mis primeras reuniones yo mismo descubrí una empresa que dedicaba su dinero al armamentismo, al negocio de las armas. Se levantó el gestor, un miembro de la gestora, llamó a la bolsa en ese momento y retiró delante de mí, mandó al vendí, a la persona responsable de la bolsa, que retirara el dinero de esa empresa armamentista y la pusiera en otra empresa responsable, éticamente responsable. Lo que hacemos, por tanto, es analizar las empresas de ese fondo, si son moralmente responsables o no son moralmente responsables. Tengo que decir que en este momento de crisis hemos ganado bastante dinero. No digo el fondo. Los inversores, ¿no? Los inversores han ganado, pues en el momento de crisis han salido a una media de un 3%, que es bastante alto respecto a otros fondos. Quiero decir con esto que ante la posible interrogante, posible pregunta de si la gente no gana o gana menos, tengo que decir que no, al contrario. Hay muchas empresas que quieren acercarse a esos fondos y que el banco las acepte como una empresa moralmente responsable. De hecho, hay empresas que tienen lo que se llama el código ético y también se amparan en la responsabilidad social corporativa y son vigiladas desde el campo del derecho, el campo de los derechos humanos y el campo de la ética. Pues me alegra mucho saberlo. Parece que al fin, por lo menos poquito a poco, sí que es posible cambiar el mundo, o por lo menos dar una orientación a la economía mucho más social, más abierta, más comprometida, más cristiana. Sin lugar a dudas, lo que sucede es que en España es poco conocido, pero en Italia existe lo que se llama la banca ética, que está muy extendida por toda Italia.
Y ya la última pregunta, bueno, que más que una pregunta es un ofrecimiento, una invitación. Ahí tiene la cámara. ¿Qué podría decirle a los que le están escuchando, que son alumnos de quinto curso de la licenciatura de Administración y Dirección de Empresas de Segovia, que dentro de muy poco, con un poquito de suerte, en unos meses, pues tendrán responsabilidades profesionales en el mundo de la empresa? ¿Qué le podemos decir? Pues yo les diría dos cosas simplemente. Que de cara al pensamiento, lo que la Iglesia piensa sobre la responsabilidad corporativa, sobre la responsabilidad social empresarial, se fíen no tanto de lo que normalmente se habla a través de la tele y de otras cosas, sino que vayan a las fuentes, puesto que vosotros sois adultos, vais a iniciar una empresa y debéis de conocer y podéis conocer qué piensa una institución tan amplia y tan universal como es la Iglesia. Y lo tienen resumido en este libro del Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia. Ustedes se acercan ahí, o Kiklan en Google o en Internet, escriben Compendio de Doctrina Social de la Iglesia y pueden ver lo que la Iglesia piensa sobre cuestiones económicas, políticas, sobre el mundo empresarial. Y la segunda cuestión que yo les diría a todos ustedes es que cuando crean una empresa o cuando estén dentro de la gestión de una empresa, piensen en los factores fundamentales de la producción, que son el trabajo, es el dinero, el capital o las máquinas, y es el gestor. Ustedes fundamentalmente van a ser gestores, pero no se olviden del trabajo. El trabajo no solo aplicado a las máquinas, hay quien habla de que el trabajo lo realizan las máquinas, sino de las personas que hay detrás de ese trabajo. Los tres elementos, trabajo o trabajadores, el capital o el dinero, que es bueno, el dinero es bueno, y el gestor, tienen que trabajar íntimamente relacionados. Si no hay una interrelación entre los tres factores, la empresa viene a pique. Y el alma de esa empresa siempre es la inteligencia del ser humano. Y esa inteligencia del ser humano la tienen ustedes, es decir, los que ahora sois estudiantes, pero van a tener la suerte o la gracia de dirigir una empresa. Y una empresa es algo muy importante para la sociedad. Sin las empresas, la sociedad moriría. Sin los políticos no pasarían muchos apuros, pero sin el mundo empresarial la empresa moriría, porque así como decimos que el hombre es un ser social o un ser político, el hombre también es un ser economicus, es decir, es un ser empresarial. Pues no sé qué decir. Muchísimas gracias, don Ángel, no tenemos más tiempo. Ha sido un honor y un verdadero placer tener esta oportunidad única de contar con usted. Gracias muy sinceramente por su disponibilidad y su ganas de enseñar como buen docente que es. Un placer. Pues gracias a vosotros, a ti David y a Álvaro, que está detrás de la cámara, porque gracias a vosotros he podido, pues eso, decir lo que pienso y que espero que esto os ayude a vosotros, os ayude a tener trabajo y os ayude a tener un trabajo digno. Muchísimas gracias. Encantado. Muy bien.